Hola, en este video les vamos a hablar referente al diagnóstico del embarazo y recomendaciones iniciales del primer trimestre. Recomendaciones durante el primer trimestre de embarazo. El consumo de tabaco, alcohol y sustancias. Referente al consumo de tabaco, este de aquí perjudica la salud de la mujer y del bebé, causando problemas de crecimiento fetal. No se debe ingerir alcohol por ser un tóxico potencial que pasa por el torrente circulatorio de la madre hacia el feto, causando varias complicaciones. El uso de drogas, como la cocaína, están totalmente contraindicadas. Los analgésicos. Es recomendable el uso de paracetamol como primera elección. Se debe evitar el uso de AINES, como el ibuprofeno. Si el dolor no cede, se debe consultar a su ginecólogo para valoración. Peso. Durante el embarazo se estima una ganancia de peso de entre 9 a 12 kilogramos. Hay que tomar en cuenta que el sobrepeso no es saludable, debido a que eleva el riesgo de diabetes gestacional, cuadros hipertensivos. Esto de aquí también causa complicaciones sobre las estructuras óseas como crisis lumbociáticas, lumbalgias, artralgias, calambres en miembros inferiores y demás. Asimismo, el sobrepeso aumenta el riesgo de parto por cesárea durante la labor de parto, dificulta actividades cotidianas durante el tercer trimestre. Cuidado dental. Se debe llevar una correcta y adecuada higiene bucal, debido a que los cambios hormonales en el embarazo producen un desequilibrio de la flora bacteriana bucal. Esto produce en la mujer gingivitis, un cuadro caracterizado por dolor, inflamación y sangrado de encías. Se recomienda realizar revisiones dentales en caso de detectar alguna alteración. Las pruebas radiológicas. No es aconsejable realizar radiografías ni tampoco tomografías axiales computarizadas debido a su carga de radiación ionizante, las cuales pueden producir efectos negativos en el feto. La alimentación. Se recomienda lavar adecuadamente los vegetales y frutas, como también cocinar muy bien la carne. De esta manera evitamos posibles infecciones en las mujeres embarazadas, como se ha visto la contracción de toxoplasma por el mal aseo de los vegetales o por carne mal cocida. No se recomienda la ingesta de embutidos, como también evitar el uso de lácteos sin pasteurizar, ni también alimentos precocinados refrigerados. Vitamínicos. Es importante que los suplementos vitamínicos sean ingeridos un mes antes de la gestación, esto en caso de ser un embarazo planificado. Estos suplementos deben contener esencialmente ácido fólico y yodo. Se ha demostrado que el ácido fólico es importante para la disminución de anomalías congénitas del tubo neural. Estas se originan por alteración de la neurulación entre el día 18 y 27 del embarazo. De esta manera, prevenimos el mielomeningocele, que es la forma más grave de espina bífida. También mencionaremos que la deficiencia de yodo es más frecuente en mujeres embarazadas, las cuales necesitan un 66% más yodo que las mujeres no embarazadas. Este nutriente es fundamental para el desarrollo cerebral del feto y el niño de corta edad. La sexualidad. Es muy beneficiosa durante la gestación. La sensación de bienestar genera las secreciones de endorfinas, las cuales son transmitidas a los bebés y les proporciona el mismo estado que siente la mamá. Los antojos se caracterizan por el apetito especial de comida. Algunos expertos relacionan los antojos con los cambios hormonales durante el embarazo y que tienen un impacto considerable en los sentidos del gusto y el olfato. Otros especialistas y nutricionistas mencionan que estos compensan una necesidad nutricional del organismo de la mujer. Actividad física. Esta debe ser moderada y evitando ejercicios de impacto durante toda la gestación. Se recomiendan varias actividades de intensidad moderada, como pilates, danza del vientre y yoga. Diagnóstico clínico del embarazo. El embarazo es un estado fisiológico que puede detectarse desde un tiempo temprano y que va a depender de la técnica utilizada. En la mayoría de las ocasiones, en el medio hospitalario, el diagnóstico del embarazo va a tener lugar en una mujer que presente síntomas del mismo, como son retraso menstrual, que puede ser de unos días, e incluso presentar un ligero manchado, también así como molestias hipogástricas. Si bien el diagnóstico del embarazo es fácil,
por la cantidad de métodos precisos que existen para un diagnóstico precoz, en ocasiones pasa desapercibido porque algunas mujeres pueden tener alteraciones menstruales y estar embarazadas a pesar de no tener sangrado genital. El diagnóstico clínico del embarazo consiste en la presencia de síntomas subjetivos que describe la paciente, o signos indirectos que pueden orientar sobre un posible embarazo. Dentro de los síntomas tenemos a los digestivos. Las náuseas y los vómitos van a ser los más característicos. Estos suelen aparecer a la 6ª semana y desaparecer sobre la 12 y 14 semanas. Son de predominio matutino, aunque en ocasiones pueden persistir más tiempo o aparecer en cualquier momento del día. Estos tienen una estrecha relación con los niveles de beta-HCG, por lo que son más graves en gestaciones múltiples y en la enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de los síntomas urinarios, tenemos que el crecimiento del útero puede dar lugar a la polaquiuria y tenesmo vesical, debido a la presión que ésta ejerce sobre la vejiga. Estos suelen desaparecer según progresa el embarazo, por el ascenso del fondo uterino. El aumento de la frecuencia emisional se suele presentar al final del embarazo. Debido a la compresión ureteral, se puede presentar dolor lumbar en decúbito que mejora al cambiar la postura. En los signos, la amenorrea es el primer y más importante síntoma para la sospecha del embarazo. Debemos considerar como tal un retraso de más de 10 días en una mujer con ciclos regulares. Si el retraso es de 2 ciclos, las probabilidades son mucho mayores. El embarazo es la principal causa de amenorrea en mujeres fértiles, pero no la única. Además, una embarazada puede tener sangrados que pueden inducir a un error, y una mujer puede quedar embarazada en un periodo de amenorrea. Dentro de los signos vulvovaginales encontramos el reblandecimiento, distensión del introito vaginal y aspereza vaginal, así como un pulso arterial de Oslander. Este se presenta porque a veces se hace palpable el pulso de la arteria uterina a través de los fondos de saco vaginales. Dentro de los signos uterinos tenemos el aumento del tamaño del cuerpo uterino. Las manifestaciones cervicales van a ser más notorias a partir de la 5ª y 6ª semana, debido a la acción hormonal. Se puede notar un reblandecimiento conocido como signo de Gutling. No obstante, el cambio más notable consiste en la aparición de una coloración violácea del epitelio cérvico-vaginal, conocida como signo de Jacqueminot-Chadwick. Dicho cambio tiene lugar por congestión vascular y, por tanto, puede deberse a todas aquellas afecciones capaces de producirla. Las manifestaciones cutáneas van a ir apareciendo conforme transcurra el embarazo. Se va a presentar una hiperpigmentación. Si se da en los pómulos, se conoce como cloasma gravídico. Si esta se da en la línea alba, se conoce como línea nigra. O también puede ocurrir en la aureola mamaria. Estas manifestaciones van a desaparecer tras el parto. Entre estas también tenemos estrías en el abdomen y mamas de color rojo vinoso, que estas no van a desaparecer. Los cambios mamarios también van a ser más evidentes conforme vaya transcurriendo el embarazo. Un signo precoz va a ser la congestión mamaria, sobre todo en las primigrávidas, y se asocia a la elevada producción hormonal. La hipertrofia de las glándulas sebáceas, llamadas tubérculos de Montgomery, así como un aumento de la red venosa superficial sobre la semana 10. Aparición del calostro sobre la semana 12 por acción de la prolactina. Anemia en el embarazo. La anemia es una de las complicaciones más frecuentes del embarazo. Afecta a más de 56 millones de mujeres en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la prevalencia de la anemia en el embarazo en toda Latinoamérica es moderada, con un porcentaje aproximadamente que va del 20 al 39%. Y bien, se define a la anemia como a la reducción o disminución de la hemoglobina por debajo de los valores límites de referencia, según la edad, el sexo y la condición. Etiología. Pueden observarse cualquier causa de anemia durante el embarazo. Entre las causas de anemia relacionadas a esta patología se encuentra la ferropenia y las anemias megaloblásticas. Esta se caracteriza
por la deficiencia de ácido fólico. Si bien la causa más frecuente de anemia durante el embarazo es la anemia por déficit de hierro, también llamada ferropénica. Esta comprende un 75% de todas las etiologías de anemia durante el embarazo y en algunas regiones alcanza hasta un 90%. Manifestaciones clínicas. La presentación clínica de la anemia durante el embarazo abarca un amplio espectro que va desde un hallazgo de laboratorio con escasa o sin repercusión clínica hasta un grave desorden con importantes consecuencias sobre la madre y el feto. Los síntomas clínicos de una anemia son aquellos que pueden atribuirse a la reducción en la capacidad del transporte de oxígeno. También suele observar los síntomas de hipoxia tisular en casos de extrema gravedad. Se observa fatiga, astenia, disminución de la tolerancia al trabajo, mareos, palpitaciones y rara vez se observa disnea y cefalea. Desde un punto de vista del examen físico, además de la palidez cutánea y mucosa, suele observar taquicardia y taquipnea. Diagnóstico. El diagnóstico clínico de una anemia en el embarazo requiere principalmente elaborar una adecuada historia clínica, desarrollar un completo examen físico y una evaluación de laboratorio enfocada como tal a su diagnóstico. Los exámenes más importantes a solicitar son hemograma con lámina periférica. Aquí se confirmará como tal a la anemia y su severidad. También se debe valorar si la misma es microcítica e hipocrómica. Se debe considerar que en el embarazo hay una elevación de la BCM, es decir, volumen corpuscular medio, por lo que la anemia puede ser normal. Diagnóstico. El diagnóstico clínico de una anemia en el embarazo requiere principalmente elaborar una adecuada historia clínica, desarrollar un completo examen físico y una evaluación de laboratorio enfocada como tal a su diagnóstico. Los exámenes más importantes a solicitar son hemograma con lámina periférica. Aquí se confirmará como tal a la anemia y su severidad. También se debe valorar si la misma es microcítica e hipocrómica. Se debe considerar que en el embarazo hay una elevación de la BCM, es decir, volumen corpuscular medio, por lo que la anemia puede ser normocítica. También en la lámina periférica se podrá observar microcitosis e hipocromía, que será de gran utilidad para descartar diagnósticos diferenciales. Por otro lado tenemos al metabolismo del hierro. La interpretación del metabolismo del hierro a veces es difícil en el embarazo, debido a que puede existir un aumento de la transferrina en ausencia de ferropenia, y la ferritina puede tener niveles elevados. Existe gran evidencia que en las embarazadas, como el test de screening, el mejor predictor de la ferropenia es la presencia de una concentración de ferritina. También tenemos la dosificación de ácido fólico, que en sí nos ayuda a descartar carencias asociadas a esta patología. Finalmente, se deberán solicitar pruebas para evaluar la salud y el crecimiento fetal, siendo fundamental la ecografía obstétrica, que podrá ser complementada con estudios de velocimetría Doppler cuando se presentan alteraciones del crecimiento intrauterino. Ahora vamos a hablar de las infecciones de las vías urinarias durante el embarazo. La infección del tracto urinario se define como la existencia de gérmenes capaces de producir alteraciones funcionales y morfológicas en la vejiga, sistemas colectores o riñones. Durante la gestación, los cambios anatómicos y fisiológicos en el sistema urinario propician a hidronefrosis, reflujo vesico-ureteral y cambios físico-químicos en la orina. Esto a causa de alteraciones hormonales, como el aumento en la progesterona y consecuente disminución del tono muscular uretral y vesical, y reducción en la peristalsis ureteral, conlleva a éstasis urinaria, generando así un entorno facilitador para el sobrecrecimiento bacteriano y potencial desarrollo de un foco séptico. Existen 3 entidades consideradas ITU, como es la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda. Empezaremos por reconocer los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para la ITU es el embarazo, y durante el embarazo, el antecedente de una ITU en las semanas previas o al inicio de la gestación va a ser el factor predisponente de mayor relevancia. Existen otros factores de riesgo como malformaciones urogenitales, infecciones de transmisión sexual, diabetes mellitus, anemia, inmunosupresión y nivel socioeconómico bajo.
Dentro de los factores de riesgo de recurrencia de ITU en mujeres de edad reproductiva, se encuentra la edad menor de 15 años durante el primer episodio de ITU, una historia familiar de ITU en la madre, la frecuencia de relaciones sexuales, el uso de espermicidas, nuevas parejas sexuales y la multiparidad. La cistitis aguda. Hablaremos del cuadro clínico y el diagnóstico. En el cuadro clínico, al presentar una infección localizada en la vejiga, los síntomas esperables son disuria, tenesmo vesical y polaquiuria. No se presentan síntomas sistémicos. En el diagnóstico, se diagnostica mediante clínica sugestiva y la presencia de al menos un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, recolectado por chorro medio previa sepsia. Frecuentemente se asocia a piuria, bacteriuria y ocasionalmente hematuria, microscópica o excepcionalmente macroscópica. En mujeres con cribado por tira reactiva que presentan leucocitos de una cruz, nitritos de una cruz, proteínas mayor a una cruz o hematíes mayores de una cruz y presencia de clínica sugestiva, se deben realizar estudios confirmatorios, además de pruebas de sensibilidad de la pielonefritis aguda, su cuadro clínico y el diagnóstico. En el cuadro clínico, cuando la infección asciende a los riñones, las manifestaciones clínicas cambian. Hay fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, dolor en flanco e hipersensibilidad costovertebral. Puede existir piuria, pero la hematuria es infrecuente. En esta patología es frecuente encontrar complicaciones como el estado de shock, anemia, insuficiencia renal o abscesos renales. En el diagnóstico, tras la obtención de una anamnesis y examen físico sugestivos y evaluación obstétrica según edad gestacional, se confirma mediante un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, recolectado por chorro medio previa sepsia. En pacientes grávidas, no es necesario la obtención de la muestra mediante sonda vesical, únicamente en caso de mujeres puérperas por el riesgo de contaminación. Adicionalmente, se recomienda un hemograma, electrolitos, creatinina, PCR y hemocultivo, considerando que hasta el 20% de las pacientes con pielonefritis presentarán bacteremia. Estudios adicionales de imagen, como la ecografía renal, no deben solicitarse de rutina. Su uso se reserva para episodios recurrentes, afectaciones graves del estado general, sospecha de abscesos y hematomas. Ahora hablaremos de la bacteriuria asintomática, el cuadro clínico y su diagnóstico. En el cuadro clínico, por definición, la bacteriuria asintomática no presenta signos ni síntomas, por lo que no existe un cuadro clínico específico para esta entidad y rescata la importancia del cribado durante las diferentes etapas del embarazo. En el diagnóstico de bacteriuria asintomática se realiza bajo la toma de muestra del urocultivo cuantitativo recolectado mediante la técnica de chorro medio, previa sepsia. Se considera positivo tras la identificación de más de 100.000 unidades formadoras de colonias, con un valor predictivo positivo de 80%, aumentando hasta un 95% tras la toma de más de 2 pruebas consecutivas. Se recomienda el cribado con urocultivo cuantitativo a toda mujer embarazada durante la primera consulta prenatal o antes de las 16 semanas de edad gestacional. Adicionalmente, se aconseja continuar con el tamizaje mediante pruebas de tira reactiva en cada visita prenatal posterior. Además, en el caso de pacientes con múltiples factores de riesgo, se aconseja realizar un urocultivo trimestral. Ahora hablaremos de diabetes gestacional. Esta se define como la aparición de diabetes por primera vez durante el embarazo. Cerca del 2 al 15% de gestantes presentan esta patología y a su vez, esta se puede diagnosticar a partir de las semanas 22 y 24 de gestación. Para el diagnóstico de diabetes gestacional debemos tomar en cuenta que hay ciertos factores que pueden aumentar el riesgo de que la paciente sea una posible candidata de tener diabetes gestacional. Tenemos los factores de riesgo medio y altos. En cuanto a los factores de riesgo medio se encuentra el sobrepeso, es decir, pacientes que hayan tenido antes del embarazo un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, o a su vez que presente una historia de resultados obstétricos adversos.
cuanto a los factores de riesgo altos, se encuentra la población latina e hispana, la cual tiene una mayor prevalencia de sufrir diabetes mellitus. Mujeres con obesidad, es decir, que tengan un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. A su vez, que hayan tenido antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos. O a su vez, que hayan tenido partos con productos macrosómicos, es decir, mayor a 4 kilos o un percentil mayor a 90. También se debe tomar como factor de riesgo alto a pacientes con glucosuria, que hayan tenido síndrome de ovario poliquístico, que tengan antecedentes de historia familiar de diabetes mellitus 2, trastornos de metabolismo de los carbohidratos o a su vez que hayan presentado un óbito fetal de causa inexplicable. En cuanto a las manifestaciones clínicas de diabetes gestacional, estas no se diferencian mucho en cuanto a los síntomas que presentan mujeres no gestantes. Entre ellas tenemos la visión borrosa, la fatiga, las infecciones frecuentes en las cuales se incluye infecciones de vejiga, vagina y piel. También van a presentar polidipsia, poliuria, náuseas y vómito. Hay que tomar en cuenta que muchas pacientes gestantes pueden presentar síntomas como náuseas, vómito e incremento de la micción como algo secundario al embarazo. Por ende, hay que tener muy en cuenta los factores de riesgo para poder hacer un análisis clínico que nos permita realizar un diagnóstico adecuado. Para el diagnóstico de diabetes gestacional hay que tomar en cuenta los factores de riesgo antes mencionados y la clínica de la paciente, ya que estos nos pueden orientar o guiar en si se debe realizar o no un tamizaje en la consulta médica inicial. En las pacientes con factores de riesgo alto se debe realizar una glucemia en ayunas en la consulta médica inicial y los valores se van a interpretar de la siguiente manera. Si presenta valores de glucosa mayores a 126 miligramos sobre decilitro, hay que pensar en una diabetes preexistente. Si la paciente presenta valores de glucosa entre 92 a 126 miligramos sobre decilitro, esto nos da el diagnóstico de diabetes gestacional. Y si el valor se encuentra menos de 92 miligramos sobre decilitro, lo que se debe realizar es una prueba de tolerancia oral de glucosa de 75 gramos entre la semana 24 y 28 de gestación. Si la paciente presenta factores de riesgo moderados, se debe realizar una prueba de tolerancia oral de la glucosa de 75 gramos a mujeres gestantes entre la semana 24 y 28. ¿Cómo se van a interpretar los valores de la prueba de tolerancia oral de la glucosa? Los valores normales basales deben presentarse menores a 92 miligramos sobre decilitro, a la hora menores a 180 miligramos sobre decilitro y a la segunda hora menores a 153 miligramos sobre decilitro. Se considera una diabetes gestacional si uno más de estos valores se encuentra alterado. El embarazo como tal es un proceso con modificaciones anátomo-fisiológicas que puede cambiar la presentación clásica de la apendicitis aguda. Durante el primer trimestre el útero permanece intrapélvico, pero a medida que se va agrandando se vuelve intraabdominal aproximadamente a las 12 semanas de gestación. En el segundo trimestre, alrededor de la semana 32, el apéndice se encuentra sobre la cresta ilíaca derecha, y al término del embarazo, el útero colinda con el apéndice, el ciego y el colon ascendente al lado derecho. En caso de que el ciego no tenga uniones fijas, puede desplazarse junto con el apéndice hacia superior debido al agrandamiento del útero, junto al estómago, epiplón y los intestinos, y los anexos derechos pueden desplazarse hacia atrás y ser enmascarados. Este crecimiento uterino puede obstaculizar la palpación abdominal para descartar la presencia de masas o líquido libre en sospecha de apendicitis aguda. En el caso de la paciente embarazada, los vómitos son referidos por el 70% de las mujeres y las náuseas por hasta el 85%. Pero estos problemas son comunes para todas las mujeres en estado gestante sin sospecha de apendicitis aguda, especialmente aquellas que se encuentran en el primer trimestre, por lo que estos síntomas se tornan inespecíficos para un diagnóstico certero de apendicitis en el embarazo. La fiebre puede estar presente en el 50% de los casos. Entre los hallazgos del examen físico, el abdomen puede presentar sensibilidad a la palpación sobre el lado derecho y puede haber signos de defensa muscular o rigidez ya descritos. Sin embargo,
Es de vital importancia recordar que el apéndice y el ciego se encuentran desplazados hacia arriba debido al útero grávido, y por lo tanto el dolor referido sobre el punto de McBurney puede estar ausente o disminuido. Además, debido a esta mayor distancia entre la pared abdominal y el apéndice inflamado, los signos de Robson y Soas pueden estar disminuidos y no son clínicamente significativos. Muchas pacientes desarrollan la presentación clínica clásica, pero otras se presentan de manera atípica con otros síntomas tales como diarrea, dolor suprapúbico, malestar general, gastritis, flatulencias o tenesmo. Cuando el apéndice se encuentra retrocecal, puede referirse dolor al tacto vaginal o tacto rectal más que a la palpación abdominal, además de un dolor inespecífico en el miembro inferior derecho en vez de un dolor localizado, y pueden asociar síntomas urinarios como disuria o frecuencia urinaria.